Ya lo tenemos a Dani Capdevila porque hoy presenta informe Cannabis Medicinal segunda parte, una información que en su momento cuando lo presentaste, Dani, tuvo muchas repercusiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Saludamos a toda la gente, a todos nuestros televidentes. Y sí, Dani, como lo decís, hubo mucha repercusión, una repercusión que siguió, y pegadito a esto vino la aprobación de la Ley Nacional para el uso de las medicinas provenientes del cannabis. Y eso generó cierta polémica también, generó ciertos aplausos, pero generó cierta polémica por lo incompleta de la ley o por lo que falta regular todavía. Pero vamos a recordar cuando se inauguraba la clínica de cannabis en la localidad de Huerta Grande y estaba la presencia del doctor Laje, tal vez quien es hoy uno de los emblemas en cuanto a levantar la bandera y proponer este tipo de curaciones a nivel nacional. Recordemos que él está conformando clínicas en diferentes lugares del país, lo hizo también aquí en Córdoba en varios lugares y particularmente en Huerta Grande. Una nota de archivo de Julieta Fabro de los primeros días del mes de febrero, cuando nos sorprendíamos con, en medio del estupor, del tabú y demás, de la inauguración de esta clínica. Tenemos esta nota para recordar y vamos a comenzar precisamente con esto. Bueno, primero agradecerle mucho a ustedes como medio de comunicación. Los medios de comunicación han tenido un gran rol en esto de difundir qué es el cannabis medicinal. Bien, muy contento, muy contento. Primero, el ámbito físico donde se desarrolló esto. Uno acostumbrado a estar en claustros o en academias y ver un parque de esta característica y tanta gente con necesidad, con dolor y con ganas de saber si el cannabis medicinal puede paliar algún tipo de situación que está pasando en la familia o él mismo. La verdad que muy contento y agradecido sobre todo a la gente que organizó esto. Muy contento porque a partir de hoy le damos de alguna manera inauguración a la clínica del cannabis de Huerta Grande, donde se va a hacer atención sobre todo lo que tenga que ver, conocer de qué se trata el cannabis medicinal acá en este lugar físico. Y la verdad que me voy, como vengo yéndome de todos los lugares en este último año por toda la Argentina, dándome cuenta que, como dije en la charla, esto no es tan moralista ni jurista, es más que nada político. Y por otro lado creo que cuando se trata de la vida o la muerte de un ser querido, la legalidad pasa un poco al costado y creo que tiene que ser legítimo. Eso no quiere decir, como también lo dije, que tienen que haber mecanismos de regulación y que seguramente tenemos que, como sociedad, ordenarnos para hacer un consumo consciente de cualquier sustancia. Bueno, entonces no solamente nos da la primicia de esta clínica que va a tener lugar aquí en Huerta Grande, sino que también fue un espacio clave para como generar información y romper muchos esquemas o ideas y preconceptos que muchas veces tenemos. Sí, la verdad que lo que yo vengo diciendo a todos los medios es que hay que escuchar un poco más a la gente, ¿no? La gente fue la gente la que sacó la media sanción a través de las mamás que pidieron el cannabis para sus niños que convulsionaban. Es la gente que está diciendo que le duele la vida, que le duelen los huesos y que el cannabis lo alivia. Creo que tiene que ser complementario de otras terapias alternativas. Creo que tiene que ser complementario a la terapia tradicional de la medicina, y creo también que hay que involucrar al Estado con un proceso de educación masiva a la comunidad médica, a la comunidad del equipo de salud, y también un proceso de educación masiva a la opinión pública, porque el eje de todo esto me parece que está en entender el funcionamiento del sistema endocannabinoide. También, como vos decís, no confundir por ahí los límites en relación al uso del exceso y abuso por ahí en términos ya medicinales. Siempre digo lo mismo, cuando uno se pone a pensar en la diferencia de la palabra consumo consciente y adicción, es yo consumo algo, me hace bien, lo quiero dejar y puedo. El adicto es el que consume algo, le hace mal, siente que le hace bien, le hace mal, lo quiere dejar y no puede. Me parece que el consumo consciente de cannabis medicinal vino para quedarse, pero también vino a ayudar a muchísimas personas. Es cínico y es de ignorante tratar de mezclar y embarrar la cancha y embarrar el agua cuando hay tanto sufrimiento y tanto dolor en la gente. Me parece que quien hace eso es porque tiene algún interés oculto y me parece que, bueno, no seremos nosotros, será la historia quien lo va a juzgar. Bueno, Johnny, ahí estamos hablando fuera de cámara de toda la información que hay respecto a esto, que
lamentablemente no logramos volcar en el tiempo que tenemos para los informes de los viernes. Seguramente necesitaríamos un programa o más de un programa para poder charlar de todo este tema y toda la información que hay. Que decíamos recién, como el tema es tan tabú en Argentina, sí, no se lo habla, no se lo desarrolla, no se lo manifiesta, entonces cuando uno lo empieza a descubrir da ganas de contarles todo lo que está pasando en torno a este tema. Vamos a repasar algunos aspectos fundamentales en unas plaquitas que tenemos ahí antes de ir con la próxima nota. En Argentina, el Senado sancionó la ley que permite el uso de cannabis medicinal. Siguiente plaquita. En Argentina no está regulado el cultivo aún, que es la polémica que hay, por eso hay mucha gente reclamando y tienen miedo a que se haga un mercado ilegal y que genere muchas complicaciones. Se creó un programa para estudio e investigación de la planta, derivados y tratamientos no convencionales dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. Siguiente plaquita, se usa para el tratamiento como enfermedades, epilepsia, Parkinson, HIV, cáncer, esclerosis, autismo, artrosis, entre otras, muchas otras patologías que son tratadas con el cannabis medicinal. Siguiente plaquita, si tenemos una más por ahí. Garantizar, esto es un aspecto importante de la ley que quiero destacar, Yani, que dice el párrafo textual: garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a quienes estén incorporados al programa que mencionábamos recién en la otra placa. Pero ¿qué pasa? Solamente esa gente que esté dentro del programa va a tener acceso. El resto se está hablando de cannabis y de aceite que se está cobrando hasta en 21.000 pesos en Argentina. Y Canadá, el dato que les queremos dar, regulará cultivo y uso medicinal en 2018, sumándose a la lista de países a nivel mundial que tiene regulado el uso medicinal de cannabis y también el autocultivo. Bueno, una nota con Paula Culasiati, la continuidad después de que se aprobó la ley. ¿Qué nos dijo? Recuerden el otro informe, una nota interesante, extensa, que era un poco el alma de ese informe, donde nos contaba el trabajo que se viene haciendo desde hace algún tiempo, y en este caso en particular, ¿qué pasó? Después de la aprobación de la ley, ¿cuál es la opinión de esta gente que está trabajando en pos de quienes más lo necesitan por patologías, el uso del cannabis medicinal? Paula nos decía lo siguiente. Sí, es una ley que, si bien es muy parcial, ya les voy a comentar en qué pienso que se puede mejorar, contempla los casos más graves, por los cuales Mamá Cultiva trabajó tanto, son casos realmente de una gran urgencia. Entonces la ley contempla que se importe el aceite y que se estudie momentáneamente acá. Lo que nosotros queremos con esta difusión es que la gente tome conciencia que no está legalizado todavía de la forma integral como estamos esperando y buscando todos. Y sobre todo a la expectativa de que se pueda producir aquí en la Argentina, ¿no? Exacto, y aparte de producirlo a laboratorios, el INTA, el Estado, digamos, porque ahora ¿qué pasa? La planta y su investigación y producción queda en manos del Estado. La posibilidad de investigación ya estaba en leyes anteriores, o sea, no es una novedad de esta ley. Lo único que cambia es que se puede importar y que en un futuro se pueda producir y brindarlo a las obras sociales o a la salud pública en los hospitales. Pero eso es un proceso largo, no es un proceso de un día para otro. ¿Qué pasa ahora? Una vez que está, digamos, aprobada por el Senado, pasa al Poder Ejecutivo. Nosotros, los que estamos en esto, les pido a todos, tenemos 2 meses para que el presidente, ahora está en manos del Poder Ejecutivo, reglamente la ley. Lo que se le está pidiendo al presidente es que en esa reglamentación tome en cuenta el autocultivo, de alguna forma. Porque ¿qué pasa también? No podía volver la ley para atrás y hacerla más completa en el Congreso, porque eso hubiera tardado también una cantidad de tiempo muy larga. Entonces, ahora el presidente él tiene la posibilidad de usar todo el poder que tiene el Poder Ejecutivo para dar la mayor cobertura posible en esta reglamentación que él va a hacer. Aunque nosotros lo que pedimos es una legalización total, o sea, que se retire de la lista de estupefacientes la planta de cannabis. No solamente en su uso medicinal, sino también en su uso industrial, porque consideramos que es un cultivo que es un cultivo que nos va a dar mucho futuro como nación agronómica que somos,
porque con cannabis cáñamo, como comúnmente se llama la planta del cannabis de uso industrial, se pueden hacer papel, por ejemplo, no habría que sembrar bosques y tirarlos abajo. Es un recurso renovable porque crece muchísimo, muy rápido. Podría dar fibras para hacer telas, o sea, podríamos tener ropa, papel, biodiesel y 10.000 productos que se hacen con esta planta. Entonces nosotros estamos pidiendo la legalización total, que eso depende del presidente exclusivamente, no del Congreso. ¿Qué ves que puede pasar si se libera el cultivo? Muchos tienen dudas respecto de si esto puede generar, bueno, una pandemia, por así decirlo, de gente que consuma droga, ¿no? Claro. Primero hay que separar qué es la droga, qué concepto nosotros tenemos de la droga, de lo que es la planta del cannabis. O sea, uno para drogarse puede usar cualquier cosa, de hecho lo usa. Yo comparo esto con la ley del divorcio, por ejemplo. Cuando no había ley de divorcio, había todo un tema que todos iban a divorciar porque iba a haber ley de divorcio. En realidad la ley lo único que hace es acomodarse a la realidad. Ya muchos cultivan. Entonces la ley tiene que acomodarse a la realidad. Nadie va a salir como loco a cultivar para el narcotráfico. O sea, lo que se está pidiendo es que se libere para cultivarlo para medicina o para comida o para industria, no para narcotráfico. El narcotráfico va a seguir, que es lo que el gobierno tiene que condenar y perseguir. Por ejemplo, la marihuana prensada paraguaya. De hecho, muchos piensan, los que están a favor del autocultivo, de que esto podría disminuir un poco el tema del narcotráfico, ¿no? Yo creo que lo va a disminuir. Primero es la experiencia en otros países, que es así. No solo eso, disminuye la violencia, disminuye el alcoholismo, disminuyen los accidentes de tránsito, porque el cannabis ayuda en la recuperación de enfermos adictos a drogas pesadas, está probado también. Recupera las neuronas que se hayan podido lesionar por adicciones, por ejemplo, crónicas a la cocaína, que hace agujeros en el cerebro. Ayuda muchísimo, o sea, yo creo que es al revés, es una ayuda. Y aparte puede sacar muchos chicos de la drogadicción, aunque crean que no. Aparte de esto estamos hablando de mayores, de adultos. Un menor de edad no tendría que tomar ni alcohol. O sea, en eso estamos todos de acuerdo, proteger a los menores. Darle otra cultura con respecto a todo lo que consumimos los adultos. Porque si en tu casa están consumiendo como loco alcohol y tabaco y todo, y bueno, lógico que a tu hija le dicen, no, hasta los 18 años vos no podés tomar nada, no podés hacer nada, va a ir a buscarlo afuera. Yo creo que lo que hace que la marihuana sea llamada una droga de entrada, las drogas pesadas, es la ilegalidad. Porque hay un efecto shopping, llamémoslo. Un chico va a buscar marihuana prensada paraguaya para fumar y llega a un lugar donde no hay, pero le ofrecen, y mira, tengo cocaína, tengo unas pastillas, tengo esto, ¿entendés? Entonces de algo te llevas del kiosco, como un kiosco, por eso lo llaman kiosco. Entonces eso es lo que hace entrar, ser llamada droga de entrada a eso, sino lo que es a la ilegalidad. Si ese chico, muchacho, pongámosle que estamos hablando de la juventud, ya un mayor de edad, decide tener su planta, porque cuando llega de trabajar o de estudiar, quiere relajarse, sigue siendo medicinal, no es recreativo. ¿Qué llamamos recreativo? El uso recreativo. ¿El alcohol es un uso recreativo? O sea, es un uso cultural que ya traemos. ¿Hubo alguna de estas drogas nuestras que usamos a través de milenios que haya terminado porque fuera prohibida? No. O sea, no, porque el tabaco fue prohibido, el alcohol fue prohibido, hasta el tomate fue prohibido. ¿Sabes? En la época colonial, cuando el tomate americano llega a Europa, se prohíbe como una fruta prohibida. O sea, en la historia nuestra hubo muchas sustancias y plantas prohibidas, pero no se llega a nada con una prohibición. Ese es el problema. Al revés, yo creo que lo agudiza. Pero ¿qué pasa? El que está ganando millones de dólares, como ahora este caso de Itatí que pasó, que eran cargamentos gigantescos de Paraguay, de marihuana prensada, eso es un gigantesco negocio que le estamos sacando con la legalización muchos consumidores. ¿Crees que hay intereses creados respecto de esto, justamente? Sí, sin lugar a ninguna duda. Hay intereses creados de los narcos, de los políticos y policías que también están arreglados, bueno, todo el sistema político, judicial y policial.
que está arreglado en este tema. Pero también creo que somos muchos más nosotros, el pueblo. Sí, de hecho ha sido aprobada la ley por rotunda mayoría, ¿no? Exacto. Digamos que tuvieron que bajar muchas de las prejuicios que tenían incluso los legisladores, incluso las presiones que tenían. ¿Por qué? Por la presión de la gente, de todas esas madres, las familias, todos los enfermos. Pero ahora el presidente también se encuentra con la ley en un problema grave, que es, si ahora en la reglamentación él tiene que hacer una lista de patologías a las cuales el Estado tiene que cubrirle esa medicación, imagínate que la lista es enorme, 45 patologías, y pongámosle que eso fuera posible, que el presidente pusiera esas 45 patologías, nosotros en las obras sociales o el Estado mismo tiene que cubrirle la importación del aceite a 5.000 pesos como barato, y lo tenemos que pagar entre todos nosotros, cuando puede salir gratis o muy barato. Entonces no tiene sentido. Primero que es un gasto gigantesco para el Estado, pero más allá de cuidarle el dinero al Estado, que es cuidarlo a todos nosotros, está cuidar la libertad de elegir qué salud querés tener. Bueno, Yanni, lo que te decía recién es para hablarlo horas y horas, hay muchísima información, se sigue acumulando la información y nosotros tenemos más testimonio, tenemos más gente que quiere hablar, tenemos gente que quiere hablar desde el aspecto legal también, hay muchas aristas, muchos caminos que se abren a raíz de ya la aprobación de esta ley y lo que va a traer aparejado como complemento seguramente en Argentina, derivado de un poco del reclamo de la gente que quiere que la ley sea definitivamente bien hecha y que permita el autocultivo, el acceso al aceite, los bajos costos y demás que estaba diciendo Paula en este momento. Pero les vamos a poner en pantalla un testimonio que nos parece que lo que más pesa es precisamente esto. Tenemos muchos más testimonios, se los comprometemos, los vamos a poner en pantalla en sucesivos informativos, pero bueno, hoy no nos da el tiempo. Pero vamos con esta señora que padece cáncer y que nos cuenta su historia y nos cuenta cómo el cannabis la ayudó. Como llegué al doctor Laje, en Córdoba, a la fundación, sí, desesperado, como cualquier persona que está pasándola mal, y bueno, te dicen, comete ese rabanito que te cura, y bueno, yo fui ahí, y el doctor dijo, ¿usted qué cree que esto le va a curar? No sé si me va a curar, pero bueno, yo le pongo fe que como soy alérgica, esto me alivia el dolor, doctor, y me puse a llorar. Hace 5 meses que no duermo. ¿Qué es exactamente lo que te detectaron y en qué momento fue? Filtración del intestino fue... El CEA lo tuve el 25 de octubre. Alto, altísimo. Y ya estaba filtrando el intestino en octubre. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que diste a la hora de atacar esa enfermedad? ¿Cómo los primeros pasos? Claro, ¿qué fue? ¿Acudiste a la medicina tradicional inicialmente? Sí. Primero acá en el Valle y después, bueno, tuve que recurrir a Córdoba. Y ya con los estudios que me empezaron a hacer allá y ya se vio que, ya igual el que lo detectó es un médico de Cosquín, el líquido, ¿sí? Fuera del intestino. Había filtración, o sea que había un agujero. Él lo vio en la ecografía. Y a partir de ahí, bueno, hubo una colonoscopía porque había otra obstrucción de acá en la zona del recto, en este ángulo. Pero esa era de grasita, era un pólipo, no era nada malo, lo reventó la misma. Pero no pudo seguir más, menos mal que no siguió, porque si no me muero. Porque como te inflan, estaba lo otro acá, que era lo que yo tenía como un bulto, era una cosa que parecía que tenía un chico ahí que se movía, era un monstruo. Un monstruo. O sea, vos decidiste operarte en el mes de febrero, fue esto, ¿no? Sí, en realidad no decidí yo, el médico fui a ver a un especialista y dijo, bueno, ustedes pueden elegir dónde, pero esto hay que operar ya, no se puede esperar, ya. Y nos mostró el CD, ¿viste? Hoy te muestran y te dicen qué los médicos, no es como antes.
Así que cuando te dicen que, y bueno, que sí, te das cuenta que te estás muriendo. Pero el alivio sí, ya estaba tomando el aceite. ¿Vos empezaste a tomarlo antes de operarte? Sí, un mes antes, un poquito menos. Y ¿Notaste una mejora inmediata? sí, pude dormir. Ya hacía 5 meses que no dormía. Y obstruida y todo con comida sana y remedios, no remedios de laboratorio, sino lo que yo puedo tomar, pues soy alérgica. Qué sé yo, el digestivo, ¿se puede decir el nombre? No, el chivo, hepatalgina, que de boldo, todo sea eso, la vaselina y tomar el bicarbonato ese para el ácido, el jugo de limón con bicarbonato a la mañana. Bueno, en esos días obstruí todo, yo podía mover mi función intestinal y engordé 2 kilos y pude dormir. Y posteriormente a la operación, digamos, ¿cómo fue esa evolución desde febrero hasta la actualidad? Y muy buena, yo... ¿Recuperaste peso, por ejemplo? Sí, llegué a pesar 49 y hoy me pesaste, ¿cuánto pesó? 57,300. Además, nos contabas que después de la operación tuviste una rápida cicatrización de lo que fue la herida que te dejó justamente la misma. Sí, porque a mí me operaron un día, el 1 de febrero, y el lunes 5, si no me equivoco, el lunes 5, fui a control con el médico que me operó, el cirujano, y dijo, y ahí me bautizó, Highlander. Silvia, ¿dónde conseguís este aceite de cannabis? ¿Se hace muy complejo llegar al mismo? No se hace complejo. Lo que lo hacen complejo son, no sé quiénes son. A ver, soy muy expresiva. No sé quiénes son los que lo ponen piedras en el camino. ¿Por qué pensás que pasa eso? ¿Por qué pensás que por ahí no se logra? Tienen que ocultar. Yo vi mucho dolor ahí en la fundación del doctor Laje y toda la gente que trabaja con él, más allá de la que no se ve que trabaja, y en la elaboración de ese aceite y todos los cuidados que requiere y el gasto que es eso. Pero yo creo que la ley ya está. Hay que apurar que la reglamenten, porque acá en este país muchas leyes se han firmado. A ver, señores senadores, diputados, que le pagamos los suelditos, que no son bajos, y después se jubilan de por vida también, que eso había que modificarlo, que sea accesible para todos, por mutual, sí, porque si no ya entramos en la otra, en lo de la multinacional, el laboratorio, ya, ¿viste? Y como es un país de curro esto, lamentablemente, tejimaneje, tendríamos un Congreso desmantelado, un Poder Judicial desmantelado, tendríamos todo. Porque anduve por todos lados como la tierra, chicos, yo. Trabajé en todos lados como la tierra. En la administración pública, en todos los sectores. Así que sí conoceré de corrupción. Ahí tenemos testimonio fuerte, ¿no? Pero Sí, real. sí. ¿Qué más palpable que esto? La situación de una persona que padece tal vez una de las peores enfermedades que no se puede combatir todavía a nivel internacional, como lo es el cáncer. Cuando recién se está peleando, por ahí se habla de una vacuna, viene este paliativo que lo utilizan muchos países en el mundo. Una segunda parte, Yanni, que seguramente va a tener una tercera parte porque, como te decía, queda el aspecto legal, quedan más testimonios, gente que quiere manifestar lo que le ha pasado y gente que hasta lo ve, voy a utilizar con cuidado la palabra, entre comillas, milagroso al uso del cannabis medicinal.